Hola, ¿qué tal mis queridos menores? ¡Feliz semana! Esta lección es la lección número 4 y continuamos hablando del profeta Elías. El título de la lección es Huyendo de Dios y vamos a ver por qué aquel profeta que tenía tanta fe estaba huyendo de Dios. Pero comencemos con nuestro versículo para memorizar, que está súper cortito, así que no tienen pretexto para no aprendérselo. El versículo se encuentra en el libro de Hebreos, el capítulo 13, versículo 5. Nunca te dejaré ni te abandonaré. Y nuestro mensaje de esta semana dice que Dios está con nosotros en todo momento, incluso en los tiempos difíciles. Vamos a comenzar con el relato de nuestra lección. ¿Has estado cerca de una carretera muy transitada o de otro lugar donde había mucho movimiento y ruido? ¿Era fácil que te escuchara otra persona? ¿Cómo tenías que hablar para que te oyeran? Elías descubrió el poder de Dios tanto en los acontecimientos poderosos como en el sonido suave y delicado. Después de más de 3 años de sequía, por fin llovió. Sin embargo, eso no logró impresionar a la reina Jezabel. Los 450 profetas de Baal habían sido ejecutados después de que comenzó una reforma en Israel. La gente había vuelto a confiar en Jehová, el único Dios verdadero, pero Jezabel rehusó a creer en el Dios de Elías. Y además se empecinó en que Elías debía morir. Un mensajero fue rápidamente desde el palacio hasta la puerta de la ciudad. El cielo estaba cubierto de nubes amenazadoras. Cuando el mensajero encontró a Elías dormido, lo sacudió para despertarlo. Pero Elías no se despertó porque estaba cansadísimo por todo lo que había sucedido aquel día. El mensajero volvió a sacudirlo y lo llamó a gritos. Elías se sentó y se restregó los ojos para sacudirse el sueño. El siervo le dijo: vengo de parte de la reina Jezabel, que te envía este mensaje. Tú mataste a mis profetas, y ahora yo juro por mis dioses que mañana a esta misma hora tú también estarás muerto. Elías había enfrentado él solo a cientos de personas en el monte Carmelo. Todos lo culpaban por la sequía y las aflicciones que el pueblo estaba viviendo. Él se había enfrentado a los profetas de Baal, se había enfrentado al poder del mal y había llevado al pueblo de vuelta a Dios. Sin embargo, cuando oyó el mensaje de la reina Jezabel, olvidó que Dios lo había cuidado y protegido durante todo aquel tiempo. Olvidó el fuego que había descendido del cielo, revelando el poder de Dios. De hecho, olvidó el poder de Dios. La amenaza de Jezabel hizo que Elías corriera para salvar su vida, pero Dios no había olvidado a su siervo. Elías se asustó y salió corriendo. Luego, muy cansado y desanimado, se acostó de nuevo en el suelo y se durmió. De pronto sintió que alguien le tocaba en el hombro y se sobresaltó. Pensó que un soldado de Jezabel lo había encontrado, pero solo vio una cara bondadosa. Dios había enviado a un ángel para que lo reconfortara. Levántate y come, dijo el ángel señalando un pan y una vasija con agua. Elías comió y bebió, y volvió a dormirse. El ángel lo despertó por segunda vez y le dijo que comiera. Después, Elías caminó 40 días y recorrió más de 1000 kilómetros. Finalmente se detuvo cuando llegó al monte Horeb, al sur de Palestina. Se ocultó en una cueva, cansado y desanimado. Dios fue a la entrada de la cueva y le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Dios lo había enviado a llevar un mensaje al rey Acab. Él lo había alimentado por medio de cuervos en el arroyo de Kerit. Le había salvado la vida mediante la viuda de Sarepta. Lo había enviado a enfrentar a los sacerdotes de Baal. Le había dado fuerzas para que corriera delante del carro de Acab. Dios había iniciado una reforma en Israel por medio de Elías. ¿Qué haces aquí, Elías? El pueblo de Israel ha quebrantado el pacto que había hecho contigo. Derribó tus altares y mató a tus profetas, y únicamente yo he quedado. Y ahora me buscan para matarme. Elías, le dijo Dios, párate en la entrada de la cueva. Repentinamente sopló un viento poderoso que sacudió la montaña e hizo rodar las piedras. Pero Dios no estaba en el viento. Luego se produjo un fuerte terremoto que sacudió la tierra, pero Dios no estaba en el terremoto.
Después, un intenso fuego ardió en la montaña, pero Dios no estaba en el fuego. Finalmente se escuchó un sonido suave y delicado y Elías se cubrió el rostro, porque sabía que Dios estaba en aquel suave sonido. Elías comprendió que Dios no siempre se manifiesta en una forma poderosa. A veces lo hace de un modo apacible y delicado. En aquel momento, Elías comprendió que debía confiar en el constante cuidado de Dios. Creíste que estabas solo. Olvidaste que yo estaba contigo, le dijo Dios. Elías no contestó nada. Debes regresar porque aún no ha terminado tu tarea. Elías agradeció a Dios porque no se había olvidado de él. Le agradeció además porque lo había protegido. También le agradeció porque todavía lo usaba para alcanzar a otras personas. Mis queridos menores, a veces nosotros cometemos el gran error de dudar de nuestro Dios, del poder que tiene para salvarnos en cualquier circunstancia. Aunque a veces tengamos pruebas y dificultades, nunca debemos desconfiar de nuestro Dios ni dudar porque Él siempre está a nuestro lado. Como dice esta lección, el poder de Dios y sus milagros no siempre serán obras extremadamente visibles o extremadamente ruidosas. A veces nuestro Dios se manifiesta en cosas sencillas y simples y por eso debemos de mantener siempre nuestra confianza puesta en Él. No dudemos nunca de su gran amor, porque como dice nuestro versículo de esta semana, Dios nunca nos dejará ni nos abandonará. Muy bien, mis queridos menores, esto es todo por esta lección. No se olviden de estudiar y de memorizarse su versículo, que como ya vieron, está muy cortito. Nos encontramos en la próxima lección.